¿Alguna vez te has preguntado cómo un acontecimiento inesperado podría cambiar el curso de una elección presidencial? Este tipo de eventos pueden tener un impacto significativo en las preferencias de los votantes, y los recientes acontecimientos en Estados Unidos han demostrado justamente eso. El ataque sufrido por Donald Trump ha sacudido el panorama electoral y ha dejado a muchos preguntándose cómo afectará esto las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. En este análisis detallado, exploraremos los efectos de este evento en la campaña electoral, las nuevas cifras de las encuestas, las estrategias de ambos candidatos y las implicaciones a largo plazo para la política estadounidense. Según el primer sondeo electoral realizado en Estados Unidos después del ataque a Trump, si las elecciones se celebraran hoy, Donald Trump ganaría con un 43% de los votos frente al 41% que obtendría Joe Biden. Este sondeo es particularmente relevante, ya que el anterior mostraba un empate con un 40% de los apoyos para ambos candidatos. Este cambio en las cifras sugiere que el ataque ha tenido un impacto tangible en la percepción pública. Aunque el aumento en el apoyo a Trump es notable, no es excesivamente alto, lo que indica que los votantes aún están procesando los eventos recientes. Es importante considerar cómo este cambio en las encuestas puede influir en las estrategias de campaña de ambos candidatos en las próximas semanas. El candidato republicano, Donald Trump, se perfila como el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Esta percepción ha sido reforzada desde el último debate presidencial, en el cual Joe Biden se mostró disperso. Según el modelo basado en sondeos del semanario The Economist, Trump tenía un 75% de opciones de ganar la presidencia. En el mercado de apuestas, las probabilidades de Trump eran del 57%, y en la comunidad de predicciones Metaculus, las cifras rondaban el 65%. Sin embargo, tras el tiroteo, estas predicciones se han actualizado, elevando las opciones de Trump hasta el 63% y el 72%, respectivamente. Estos datos reflejan una creciente confianza en la capacidad de Trump para capitalizar la situación y atraer a los votantes. La habilidad de Trump para mantener la atención y manejar la narrativa mediática juega un papel crucial en este aumento de probabilidades. El presidente brasileño, Lula da Silva, ha reafirmado su rechazo a cualquier tipo de violencia política y ha asegurado que el exmandatario estadounidense y candidato presidencial, Donald Trump, intentará aprovechar electoralmente el atentado que sufrió. Sinceramente, creo que Trump va a intentar sacarle provecho a eso, aquella foto en la que aparece con el brazo erguido. Si eso hubiese sido encomendado, ¿no saldría mejor?, afirmó Lula. Este comentario resalta la capacidad de Trump para convertir un ataque en una ventaja electoral, explotando la empatía y las emociones de los votantes. La estrategia de Trump parece estar dirigida a presentarse como una víctima de un ataque injusto, apelando así a la simpatía del electorado. Esta táctica no es nueva en la política, pero en el contexto actual puede tener un efecto significativo. El público tiende a reaccionar de manera emocional a estos eventos, lo que puede llevar a un aumento en el apoyo a Trump. Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Si están disfrutando de este análisis y quieren mantenerse al día con más contenido exclusivo sobre finanzas y política, no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Continuemos con el análisis. En este contexto, los demócratas enfrentan el desafío de encontrar una forma de no permitir que Trump convierta este ataque en una herramienta para conseguir más votos. Lula da Silva subrayó la importancia de recordar que los seres humanos son más emocionales que racionales, lo que puede llevar a muchos a votar por el pobrecito en una situación como esta. Los demócratas deben trabajar estratégicamente para contrarrestar esta narrativa y centrarse en los aspectos racionales de su campaña. Una estrategia eficaz podría incluir enfocar los esfuerzos en destacar las políticas y logros de Biden, así como en cuestionar las respuestas de Trump a situaciones similares en el pasado. Además,
es crucial que los demócratas mantengan una narrativa coherente que resuene con las preocupaciones y necesidades de los votantes. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden ha retomado sus actos de campaña. Llegó a Las Vegas, Nevada, el lunes a bordo del Air Force One para participar en varios eventos de campaña. Durante su visita, Biden insistió en que seguirá en la carrera presidencial y pidió rebajar la tensión política. Además, rechazó su responsabilidad en la retórica inflamatoria que culminó en el atentado contra Trump, atribuyendo esta responsabilidad a su rival. Biden parece estar adoptando una postura de conciliación y apelando a la necesidad de unidad y calma en tiempos de tensión. Esta estrategia podría atraer a votantes moderados y a aquellos que desean estabilidad y un enfoque menos divisivo en la política. La manera en que los medios de comunicación cubren estos eventos puede tener un impacto significativo en la percepción pública. Los medios tienen el poder de moldear la narrativa, destacando ciertos aspectos sobre otros y, en última instancia, influenciando la opinión pública. En este caso, la cobertura del ataque a Trump y la reacción de ambos candidatos serán cruciales para determinar cómo estos eventos afectan la elección. Los medios de comunicación deben equilibrar la cobertura de los hechos con el análisis crítico de las respuestas de los candidatos, proporcionando a los votantes una visión completa y equilibrada de la situación. Los medios independientes y objetivos juegan un papel fundamental en asegurar que los votantes tengan la información necesaria para tomar decisiones informadas. La reacción internacional al ataque y las elecciones estadounidenses también es un factor importante a considerar. Líderes de todo el mundo están observando de cerca estos eventos, ya que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos tiene repercusiones globales. El presidente brasileño, Lula da Silva, por ejemplo, ha sido vocal en su condena de la violencia política y su opinión sobre cómo Trump podría aprovechar esta situación. Las opiniones y declaraciones de líderes internacionales pueden influir en la percepción pública y en la manera en que los votantes estadounidenses ven a sus propios candidatos. Si te gustó este análisis y quieres ver más contenido sobre política y finanzas, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización y deja tus comentarios abajo sobre lo que piensas de esta situación. Gracias por vernos y hasta la próxima.